Hola, amada mujer virtuosa que me escuchas. Es un gozo poder seguir compartiendo estos estudios de mujeres que nos ayudan a crecer y a renovar nuestra forma de pensar y por tanto nuestra forma de actuar. Hagamos juntas esta oración pidiendo a Dios entendimiento y corazón dispuesto. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, esta mañana te rogamos, Señor, que abras, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que a través de tu palabra, Señor, podamos ser instruidas, podamos ser corregidas, podamos ser mejores hijas tuyas, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que el tema del día de hoy, Señor, edifique nuestra vida, cambie nuestra manera de pensar, renueve nuestra forma de actuar, Señor. Hoy en especial te quiero pedir por todas las mamás, Señor, que están escuchando este estudio y las futuras mamás, Padre Santo, para que juntas, Señor, podamos seguir aprendiendo de tu palabra y seguir escuchando tus sabios consejos al respecto de este rol tan importante que tenemos las mujeres, el ser mamás. Te pido, Señor, de tu bendición, habla tú a través de mi boca, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Recordarás que el estudio pasado trató de Sifra y Fúa, dos parteras que preservaron la vida de los niños hebreos, desafiando la autoridad de Faraón. Todo esto porque temieron a Dios, cumpliendo un principio bíblico básico: obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues continuando con esta historia, hoy hablaremos de Jocabet, la mamá de Moisés, que también desafió la autoridad del Faraón al no permitir que su hijo muriera y hacer un acto muy valiente, dejándolo en el río para que fuese encontrado por la hija de Faraón. El título de nuestro estudio del día de hoy es Jocabet, una mamá muy valiente. Te pido que me acompañes a leer esta historia en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pero antes, recordemos el decreto del exterminio de los niños hebreos en el capítulo 1, verso 22, que dice así: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Éxodo capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y créadmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pues bien, amada hermana, bajo este contexto de dificultades, en el que había un decreto por parte del gobernante, el faraón, de que todo niño debía ser echado al río para que se ahogara y muriera, Jocabet nos deja 5 enseñanzas que como madres o futuras madres debemos de imitar. Antes de comenzar con estas 5 enseñanzas, me gustaría darte algunos datos breves sobre Jocabet. El nombre Jocabet se revela hasta el capítulo
6 de Éxodo en el verso 20. En esta historia que acabamos de leer no nos dice cómo se llamaba la madre de Moisés. Sin embargo, en el Éxodo capítulo 6, versículo 20, dice así: Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces aquí pues nos revela que la madre de Moisés era Jocabed. Jocabed significa Jehová es honor. Y esta es una historia de providencia divina, en la que al ser encontrado Moisés por la hija de Faraón, permite que la propia madre de Moisés lo críe. Aproximadamente dicen los historiadores que lo crió por un tiempo de 3 o 4 años de su vida, antes de llevarlo a vivir permanentemente con la hija de Faraón. Y bueno, pues las enseñanzas que nos deja esta madre Jocabed a través de esta pequeña historia son realmente importantes hoy para nuestra vida como mamás. Primero, o la primera enseñanza que podemos descubrir en esta historia es que Jocabed tenía sabiduría que venía de parte de Dios. Recordemos que hay sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Muchas veces como mamás usamos la sabiduría del mundo para educar, para crear, para aconsejar a nuestros hijos. Pero hoy, todas aquellas que hemos recibido a Cristo como nuestro suficiente Salvador, hemos descubierto que cuando usamos esa sabiduría para educar a nuestros hijos, pues realmente no los llevamos por el camino correcto. Muchas veces no permitimos que su vida fuera tomada por Dios, porque queríamos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero Jocabed era una madre diferente. Ella tenía esa sabiduría que venía de Dios, y lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículo 2, nuevamente en nuestra historia. Dice algo importante, dice: la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Recordemos que estaba el decreto. Sin embargo, ella, en sabiduría de mamá, decidió preservar la vida de su hijo. Decidió hacer todo lo posible porque ella sabía que su hijo era especial y no se rindió ante la dificultad. Supo que Dios tenía algo especial para su hijo, así como nosotras hoy debemos saber que nuestros hijos son únicos y especiales. Y aún en la peor dificultad no debemos rendirnos. Debemos ser creativas y preservar su vida, no solo física, sino espiritual, como lo hizo Jocabed. Ella en esta historia pues hace una cesta, una arquilla, dice aquí en la palabra, de juncos, y la prepara para que no penetrara el agua, y la puso en el lugar y en la hora indicada. Si vamos y vemos en el capítulo de Hebreos 11, cuando nos habla acerca un poco de la fe, hay un versículo en Hebreos 11, 23, donde también nos revela que finalmente los padres de Moisés, y en este caso Jocabed, pues tenía esa sabiduría que venía de parte de Dios. 11:23 de Hebreos dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces ellos, en esa sabiduría que venía de Dios, no temieron lo que pudiera hacerles Faraón y decidieron preservar la vida de su hijo. Y aquí pues hay algo también hermoso, porque finalmente ellos hicieron, en este caso Jocabed, específicamente en el Éxodo 2, dice que ella hizo la arquilla y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en el carrizal a la orilla del río. Esta parte nos indica que ella hizo todo lo que estaba en sus posibilidades para que el niño viviera. Dice que lo escondió 3 meses, pero ya no teniendo más opción, pues tuvo que ponerlo en esta cesta. Y después de que ella toma esta decisión, guiada por la sabiduría de Dios, ella dejó
a Dios lo que era imposible para ella. Entonces, hoy tú y yo como mamás tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo más posible, para educar, para enseñar, para corregir a nuestros hijos, para ayudarlos a preservar su vida. Pero lo que ya no está en nuestras manos, en el momento en que ya no hay otra opción, ya no podemos ocultarlos más tiempo, ya no tenemos más tiempo para seguirlos educando, tenemos que dejar que Dios obre lo imposible. Quiero que me acompañes a 2 versículos que nos van a dar aliento en tiempos de crisis y dificultades con nuestros hijos. El primero es Jeremías 32:27, que es un libro del Antiguo Testamento. En Jeremías 32:27 dice así: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Muchas veces nuestros hijos están pasando por situaciones muy difíciles, pero nosotros debemos confiar en Dios y pensar y decir como este verso: ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Para Dios todo es posible, como lo dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Ahora acompáñame al Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo 27. Él les dijo, aquí está hablando Jesús: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Volviendo a nuestra historia, recordemos que ya no había más que hacer por parte de Jocabed. Ella lo había ya escondido durante 3 meses, pero ya era imposible que ella pudiera seguir preservando la vida de Moisés. Así es de que lo dejó en manos de Dios y dejó que él hiciera lo imposible. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza, o a la segunda parte importante de Jocabed como mamá. Ella tenía fe de lo que Dios podía hacer. Nuevamente te repito, ella hizo lo que estaba en sus manos y dejó el resto en manos de Dios, a su providencia divina, sabiendo que Dios haría algo. En este caso, movió a misericordia y a compasión el corazón de la hija de Faraón, para que preservara la vida de Moisés. Y Dios retribuyó esta fe de Jocabed, dejando que ella pudiera criar a su hijo los primeros años de vida. Cuán hermoso es reconocer que nuestros hijos son un regalo de Dios y que Dios tiene el control sobre sus vidas. Acompáñame al Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esa es nuestra fe, que nuestros hijos son un regalo de Dios y que para Dios son cosa de estima. Y si Dios estima a nuestros hijos, pues Él va a tener planes perfectos para ellos, así como lo tuvo para Moisés. Y moverá a quien tenga que mover, el corazón de quien tenga que mover, como en este caso fue la hija de Faraón, para que nuestros hijos estén bien. Pero nosotros tenemos que tener fe en esos planes perfectos de Dios, en esos misterios. A veces, pues la vida de nuestros hijos se empieza a tornar un poco difícil, empiezan a tomar decisiones pues que no convienen a su vida, o empiezan a tener actitudes que no son agradables, pero finalmente hoy debemos de tener fe y seguir en esa batalla, confiando en que Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de nuestros hijos, porque Él nos los regaló, son herencia de Él. ¿Quién más interesado en que nuestros hijos estén bien que Dios? Y hay un pasaje, hay unos versículos más bien, en Job capítulo 11, del 7 al 9, donde sabemos que Job, aún siendo un hombre justo delante de Dios, pues él tuvo que pasar por ciertas pruebas. Y Job en estas pruebas nos da una enseñanza hermosa en estos versículos del capítulo 11, del versículo 7 al 9. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios?
¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? En esta parte, pues Dios tiene el control de todo. A veces no entendemos los designios, los caminos de Dios para la vida de nuestros hijos o de las cosas que pasan, ¿no? Aquí Job pues había perdido sus bienes, su familia, sus hijos, su esposa, tenía enfermedad. Y él mismo reconoce, dice, ¿quién podrá descubrir los secretos de Dios? Lo que Dios tenga preparado, lo que Dios tenga para nuestra vida, eso será. Pero nosotros hoy confiamos en que los planes de Dios y los designios de Dios son perfectos. Y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Seguramente para Jocabed no fue nada fácil dejar a su hijo irse y después tener que criarlo y saber que en un momento lo tenía que regresar a la hija de Faraón. Pero aún a pesar de no entender por qué Dios estaba permitiendo esa orden, esa situación, ella tuvo fe y enfrentó sus temores. Y esta es la tercera característica que hoy como mamás debemos de tener: enfrentar nuestros temores. Como madres muchas veces nos invade la incertidumbre, la angustia, la preocupación de qué va a pasar con nuestros hijos. Y más cuando vemos que están renuentes a acercarse a Cristo, que no quieren saber nada de Dios, que los vemos en peligros del mundo, en vicios, en situaciones que no convienen a su vida. Pero debemos de confiar en las promesas de Dios. Estar seguros como Jocabed estaba confiada en que Dios los sacaría de esa esclavitud, recordando que Dios tiene pensamientos siempre de bien para nosotras. Y bueno, pues hay algunos versículos en el libro de Deuteronomio que justamente nos hablan de enfrentar estos temores. Hoy te los quiero leer en una versión más actual, pero pues tú los puedes checar en tu Biblia de todas maneras. Está en Deuteronomio 31:6, que dice así, Deuteronomio 31:6. Dice en la versión Reina Valera: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en otra versión podemos leer: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre las acompañará, nunca las dejará ni las abandonará. Entonces hoy Dios nos promete que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que nos debemos de esforzar y cobrar ánimo. Aquí Jocabed pues se esforzó, cobró ánimo e hizo lo que ella tenía que hacer, lo que estaba en sus posibilidades. Y seguramente en ese tiempo que crió a Moisés, pues hizo cosas muy importantes en su vida y lo vamos a ver más adelante. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 22, hay otro versículo que nos habla sobre esta parte de enfrentar nuestros temores. 3:22 dice así: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Entonces hoy toda batalla, toda lucha que estés teniendo con tus hijos, no tengas miedo. El Señor, tu Dios, pelea por ti. Y en Salmo 56:3 nos dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Hermana, yo te invito a que cada vez que tengamos temor, incertidumbre de saber qué pasará con nuestros hijos, cuál será pues lo que va a seguir más adelante, pongámoslo en manos de Dios y tengamos confianza en Él. Y esa es justamente la cuarta enseñanza. Deja a tus hijos en manos de Dios. Jocabed lo hizo.
Este fue un acto de amor verdadero, porque ¿en qué manos pueden estar mejor nuestros hijos que en las manos de Dios? ¿Qué mejor Él para gobernar sus vidas? Por eso debemos permitir que Dios sea el centro de su vida y decir, como Ana, la madre de Samuel, lo hizo en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. Si me acompañas, por favor, ahí, a 1 de Samuel 1, 27 y 28. Recuerda que Ana pues no podía tener hijos y ella oró por este hijo a Dios, pero le hizo una promesa a Dios con respecto a la vida de su hijo. Y yo creo que hoy podemos tomar esta promesa nosotras y hacérsela a Dios en la vida de nuestros hijos. No importa hoy la edad que tengan, tal vez son chiquitos, es una bendición porque tienes todavía mucho tiempo para instruirlos, para amarlos. Pero si ya son más grandes, aún así, pon esta promesa en tu vida y dile al Señor como Ana le dijo. Porque por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué hermosas palabras de esta madre también, ¿verdad? Yo me imagino que Jocabed, en el momento que dejó ir a su hijo, primero en el río para que lo encontrara la hija de Faraón, y en un segundo momento cuando regresó a ella pero lo tuvo que devolver a la hija de Faraón, ella dijo estas palabras: Jehová me dio lo que pedí, Jehová me permitió tener este hijo, a esta hija. Sea hoy como sea tu hijo, los hijos que tengas, Dios te los dio, Dios te los regaló. Y hoy que puedas decir: yo lo dedico a ti, Dios. Todos los días que viva será para ti, Señor. Más si tus hijos son chiquitos, cuán hermosa bendición tienes hoy, para que ellos sean instruidos en la palabra, para que ellos sean llevados a los pies de Cristo. Y esta pues es la última enseñanza de Jocabed como mamá. Ella instruyó a su hijo en la fe. Hoy, amada hermana, debemos aprovechar todo el tiempo que tengamos con nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, para afirmarlos en la fe y enseñarles a amar a Dios y a seguir sus principios bíblicos, ya que esto nos dará certeza de que más adelante podrán hacer frente a la influencia del mundo, como en el caso de Moisés. Si me acompañas a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 28, nos habla acerca de esa fe de Moisés. De hecho, pues este pasaje registra a los héroes de la fe y entre ellos se encontró Moisés. Y seguramente no fue por la instrucción que recibió en el palacio con Faraón, fue por la instrucción que recibió aún de más pequeño con su mamá. Vamos a ver cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 28. Y dice así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aprisión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí podemos ver cuál era la fe de Moisés, cuál fue la enseñanza que su mamá le dio, y aún tuvieron que pasar muchos años para que esas enseñanzas dieran fruto.
Y cuando Moisés fue adulto, seguramente recordó esas enseñanzas y cambió su vida. Prefirió dejar Egipto, sus riquezas, sus deleites temporales y regresar a una vida en Dios, a una vida de sacrificio, a veces a una vida de dolor, pero teniendo la mirada puesta en el galardón que hoy podemos decir que es la vida eterna. Oremos por nuestros hijos de esta manera, pidiendo que Dios permita que ellos escojan aún ser maltratados por causa de Dios antes que seguir en el gozo de los deleites temporales del pecado. Seguramente pues Moisés tuvo estas enseñanzas, así como también, por ejemplo, Timoteo, cuando en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice también que él fue instruido desde la niñez. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuán importante es instruir a nuestros niños. Cuán importante es heredarles ese gusto, ese amor por la palabra. Si hoy tú tienes la oportunidad de que tus hijos son aún pequeños, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo porque no sabemos cuánto tiempo nos queda con ellos para seguirlos instruyendo, para seguirlos exhortando a que lleven una vida temerosa, para que sean sabios, como dice aquí, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y finalmente, pues, el instruir a nuestros hijos tiene una recompensa, como lo dice el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy debemos de instruir para que cuando sean grandes nuestros hijos, cuando estén en medio de la influencia del mundo, de las amistades, lejos de nosotras, no se aparten del camino. Pero, amada hermana, si hoy tus hijos pues ya son grandes y pues tal vez tú no conociste a tiempo de Dios para poderlos instruir, para poderlos llevar en su palabra, y hoy tus hijos están perdidos, no te preocupes, aún hay esperanza. Si hoy tú crees en Dios, si hoy tú confías en el Señor, doblas rodilla por ellos, yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas por la vida de nuestros hijos. Aún nos costará más trabajo, tendremos que tener más tiempo de oración, más tiempo de rodillas delante de Dios, pero Dios obrará en la vida de nuestros hijos, porque Él nos los regaló, y Dios nos ama tanto que Él anhela que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se vuelvan a Él, que todos seamos reconciliados con Él. Entonces hay esperanza, hermana, no te desanimes, hay que seguir orando, hay que seguir predicando con el ejemplo, con las actitudes a nuestros hijos, para que ellos vean en nosotros el reflejo de Cristo Jesús y en su tiempo perfecto de Dios, ellos lleguen a sus pies. Y bueno, amada, como cierre de este estudio podemos decir que para lograr todas estas características como mamás, ser sabias, tener fe inquebrantable, vencer nuestros temores al estar educando a nuestros hijos, dejar que Él gobierne sus vidas y instruirlos, solo lo podremos lograr si tenemos una estrecha relación con Él, a través de la oración, de la lectura, de la meditación de la Biblia y de la adoración constante a nuestro Padre Celestial. Hoy como mamás tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que redoblar ánimo, cobrar ánimo, como decía la palabra, en orar, en leer, en meditar la palabra y en buscar una relación cada vez más íntima con Dios. Te quiero leer una pequeña reflexión que encontré en una Biblia de promesas en relación al tema que hoy estábamos viendo. Y dice así: te aseguro que Dios te revelará que cada uno de tus hijos tiene un propósito divino. Aumentará tu fe
para que no te desanimes cuando veas que tus hijos toman decisiones que los alejan de este propósito. Moisés inició su ministerio a los 80 años. No tendrás miedo de lo que el mundo o el enemigo puedan hacer en contra tuya o de tus hijos, porque tu fe te hará vencer el temor. Otro beneficio de caminar con Dios es que te dará el valor necesario para renunciar a tus hijos, entregándoselos a Él, para que Él los guarde, los proteja y los dirija hacia el cumplimiento de esos planes divinos para ellos. Y por último, tendrás sabiduría y autoridad para educarlos en tu misma fe. Les declararás cada día las verdades de la palabra de Dios para su vida y los alentarás para que caminen hacia los propósitos de Dios. Si tus hijos ya están tomando decisiones personales y no están bajo tu autoridad, pídele a Dios que sea Él quien ponga las oportunidades de acercarte a ellos. Él te mostrará las estrategias para hacerlo de la manera correcta. Amada hermana, pues hoy te quiero decir que confíes y que Él hará. Sé que pronto podremos dar testimonio de que Dios está haciendo algo hermoso en la vida de nuestros hijos. No nos desanimemos, amada hermana, y sigamos orando por nuestros hijos. Hoy te pido que cierres tus ojos y si tú eres mamá, me acompañes en esta oración por nuestros hijos. Y si aún no eres mamá, quédate con estas enseñanzas en tu corazón para que cuando tú llegues a hacerlo tengas el privilegio dado por Dios de llevar un ser en tu vientre y poder traerlo a este mundo. Puedas desde el primer momento que tú te enteres que estás embarazada, puedas ser sabia, tener fe, entregar a tus hijos a Dios. Instruirlos en los caminos del Señor. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre bendito, Señor, hoy te queremos suplicar, Padre, por nuestros hijos, Padre Santo. Tú conoces, Señor, hoy sus caminos. Tú sabes, Padre, dónde están ellos parados. Señor, te pedimos, Padre Santo, que sea cual sea su situación, tengas misericordia de ellos, Padre. Que aquellos que no creen hoy en tu palabra, Señor, que se han rehusado, Señor, a entregar su vida a ti, tú les des la oportunidad, Señor, de conocerte, de tener un encuentro personal contigo y de llegar a tus pies. Padre, si hoy nuestros hijos, Señor, están perdidos, están alejados, Señor, están en el mundo, Señor, gozando de los deleites del pecado, te rogamos, Señor, que los rescates de ahí, Señor, que los traigas de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y que nos permita, Señor, poder ver ese milagro en su vida. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos pequeños, Señor, los cuales, Padre, aún están con corazones sensibles para ser instruidos por ti. Danos el valor, Señor, danos el carácter, danos la sabiduría para saber instruirlos en tu camino, Señor. No nos permita, Señor, ser sabias en nuestra opinión. No nos permita, Señor, hacerles daño, Padre. Ayúdanos, Señor, a crearlos en temor hacia ti, Padre. Que desde esta pequeña edad, Señor, sepan las Escrituras, Señor, para que sean sabios para su salvación y que aun cuando fueren viejos nunca se aparten de tus caminos ni a derecha ni a izquierda. Que sean hombres rectos, mujeres virtuosas delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, por su vida, por su integridad, por sus planes, por sus sueños, Señor, por sus escuelas, por sus carreras, Señor, los que hoy están eligiendo una carrera para estudiar.
Gobierna tú sus vidas, sé tú en ellos, Padre Santo, y cumple tu propósito divino para la vida de cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues, amada hermana, le doy gracias a Dios por esta palabra y espero que Dios haya hablado a tu corazón así como habló a mi corazón, y que hoy nos esforcemos por ser esas mamás valientes y luchemos por nuestros hijos hasta el final, tomados de la mano de Dios. Que Dios bendiga tu semana, que Dios bendiga tu día, que te guarde en el hueco de su mano y que guarde a tus hijos. Bendiciones, amada hermana.